Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mike Luca te saluda. Muy bien, Mike, un gusto. Decime si se escucha bien, si la gente que está aquí nos está escuchando bien, si no saco los auriculares, fones de oído le Auricular. dicen acá. Ahora estoy viendo que vos tenés la bandera ahí y yo dejé la bandera nuestra acá, porque es nuestra bandera, ¿eh? Eh, Pero bueno, vale por la voluntad de dejarnos más cerca. Al revés, vos estás en Argentina con esta bandera, yo estoy en Brasil con esa bandera. Tal cual, que al fin y al cabo somos hermanos, ¿no? Aunque cada vez más distantes por ciertos motivos políticos, pero nos consideramos igualmente hermanos. Yo te tengo que confesar, tengo un gran amor por Brasil, esto es desde chico. Mis ganas de irme a vivir a Brasil están todavía quizás para algún momento, pero bueno, eso se verá. Vos, por lo Está que muy tengo bien. entendido, vivís hace 32 años en Brasil, sos un analista, un reconocido analista internacional, trabajás en la Universidad Paulista, das clases en la Universidad Paulista y sos socio de Cente Group. Sí, sí, Así entre otras que, cosas, entre otras entre otras cosas, cosas, también. entre otras cosas. Pero vos sabés, te cuento una cosa, Mike, ¿sabés por qué los brasileños nos dicen los hermanos? No. Porque dice que los amigos uno los elige Ah, y no pueden elegir. Tienen que decir, bueno, los tenemos al lado, hay que aguantarse. Así que bueno, pero es un gusto estar aquí con vos y con la gente que nos acompaña. Debo de pedir disculpas, como te lo dije a vos individualmente y lo hago público. Este vivo estaba previsto para ayer, por problemas personales no me fue posible. Ahí disculpas a vos y a tus seguidores y a mis seguidores también, pero hoy estamos listos para hablar de lo que vos quieras. lo entendemos en plenitud y déjame agradecerte también por prestarte para esta charla en el nuevo ciclo, ¿no? Que recién estaba comentando, que es Libertad en tiempos de pandemia, mediante la Asociación Liberales por el Progreso. Así que, bueno, me gustaría arrancar con el tema central de la charla, ¿no? Que es obviamente la pandemia, este coronavirus que nos tiene en tela de juicio a todos los países y algunos tomaron decisiones más estrictas, otros se fueron quizás por otro lado. A mí me gustaría eh, un poco analizar y hacer una comparación entre las decisiones de Argentina, obviamente, con las de Brasil, ¿no? Ambos se podría decir que fueron medidas más radicales. ¿Vos qué opinás al respecto? Yo creo que hay que dividir las cosas en dos. Una cosa es el control de la salud y otra es el control de la economía. Hay que ver la película y no hay que ver la foto. Hoy tuve un encontronazo, con todo respeto por supuesto y con todo el cariño que le tengo, con Mauro Viale en A24, porque él indicaba como que en Brasil había muchos muertos y de hecho los hay, que había muchos contagios y de hecho los hay, pero hay una situación que tiene que ver con lo que se debe y otra con lo que se puede. Cuando el gobierno argentino determina la cuarentena rígida, lockdown, nadie puede salir, hay que pedir autorización. Brasil no tomó esa medida. ¿Por qué no toma esa medida? Por dos motivos. El primer motivo es que, según la Corte, el Congreso y Bolsonaro, está en el límite del respeto constitucional. Porque hay un artículo de la Constitución, en Argentina es el 14, que dice que yo, argentino, en territorio argentino, tengo la libertad de ir y venir. Y hoy no la tengo. Vos no la tenés, nadie que nos ve acá tiene que pedir permiso y ahora con una aplicación. La segunda cuestión tiene que ver con encontrar el equilibrio entre la prudencia y la salud y la economía, porque según la ONU, según informes de universidades prestigiosas en todo el mundo, si no se cuida la economía podemos llegar a tener más muertos de hambre que por coronavirus. ¿Y cuál es el análisis que hace la gente? Yo soy clase media, con lo cual tengo la oportunidad, el privilegio de poder estar en mi casa y no salir. Pero hay un montón de gente que no tiene ese privilegio. Con lo cual, al no tener ese privilegio, una persona que vive en una villa de emergencia o una persona que depende de su trabajo diario, un taxista, un remis, un peluquero, un verdulero y otra tanta cantidad de personas que dependen de su trabajo diario, están en la casa esperando que el presidente Fernández en este caso le diga, podés salir, pero mira la heladera y está vacía. Y no hay asado en la parrilla. Y no hay comida en la mesa.
Entonces él tiene que hacer el siguiente análisis. O salgo y me arriesgo a contraer el virus, que eso no necesariamente me va a llevar a la muerte, porque puede ser en el grado infinito, infinitamente bajo, que es la realidad de la cantidad de contagios versus muertes, que se llama letalidad, contra no tener que comer, que mi hijo me mire y me dice, papá, tengo hambre. Y solamente quien sintió hambre alguna vez sabe lo que es esa sensación, no fue mi caso, pero conozco mucha gente que tuvo eso y que no es bueno. En ese sentido en particular, ¿qué es lo que harías vos, yo o cualquier otro? Yo le tengo que pedir permiso al gobierno para salir. Y se da una circunstancia muy loca. Por primera vez en la historia de Argentina, la gente se esconde de la policía para ir a trabajar. O sea, es muy loco. Antes no, se esconde de la policía el delincuente, pero no el que quiere ir a trabajar, que te anda corrido. Y con una aplicación donde vos tenés que poner dónde vas, si podés, si estás autorizado. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Brasil? Con un muy descuidado Bolsonaro, y creo que perdió una oportunidad histórica de quedarse callado, el presidente Bolsonaro, lo primero que dijo fue, descuidó su visión respecto de la pandemia. Esta es una gripe, no pasa nada, cuando el mundo se caía a pedazos. Él tendría que haber dicho nada. ¿Y por qué nada? Porque la Corte Suprema le retira a Bolsonaro el derecho de instrumentar una flexibilización en la cuarentena, que acá no es cuarentena, es un aislamiento social, o una rigidez en el aislamiento social. Y le transfirió esa potestad a los gobernadores y a los intendentes. Si yo hubiera sido Bolsonaro, me hubiera quedado callado, cruzo los brazos y miro. Che, se está cayendo la economía a pedazos y la gente se muere de hambre. Y Bolsonaro hubiera dicho, yo les avisé, había que cuidar la economía, ustedes quisieron cerrar y ahora ¿qué pasa? Hay muertos. Supongamos que hubiera sido una gripecita como él dijo, que no lo es. ¿Qué hubiera dicho él? ¿Vieron? Tenía razón, era una gripecita. O sea, hubiera caído parado en cualquiera de las opciones. Pero no lo hizo porque Bolsonaro es Bolsonaro. Entonces, hoy cuando uno mira la foto, vos decís, Brasil tiene en este momento más de 11.000 muertos, lo actualizo en este momento, y 162.699 casos. Muchísima gente. Ahora, fíjate vos, y esto es una cuestión para jugar, no hay lógica en la situación, porque mientras que Brasil tiene 51 muertes por millón de habitantes, España, que estuvo todo el mundo cerrado, e Italia, que estuvo todo el mundo cerrado, tiene 505 muertes por millón de habitantes. Y cuando uno hace la progresión desde el día 0 hasta el día 56 de la cuarentena, que era más o menos la cantidad de días que hoy tenemos, Brasil, comparado con Estados Unidos, con España y con Italia, tiene menos cantidad de infectados. ¿Eso es que está haciendo las cosas bien? No, no es que está haciendo las cosas bien. Eso demuestra que no hay una fórmula para atacar esta situación. Entonces hoy, ¿qué es lo que hizo el gobierno argentino? Colocó a todo el mundo en la casa, con lo cual, no habiendo salida, no hay contagio. No podés tener a toda la gente toda la vida en la casa. En algún momento van a salir, sea porque precisan, sea porque no aguantan más, sea porque si no se van a tirar por el balcón, porque somos seres sociales. Y en ese momento va a empezar a aumentar. Esto no quiere decir una tendencia, pero hoy ya hay gente, hoy los números de Argentina son los más altos y probablemente esto va a aumentar también. ¿Y eso quiere decir que Fernández hizo las cosas mal? No. Fue lo que entendió que tenía que hacer, es el presidente y tenemos que confiar en lo que decía el presidente. Y si no nos gusta lo que hace el presidente, en las próximas elecciones votarán diferente los argentinos. Pero el gran problema, y esto es un pensamiento personal, yo lo llamo el proyecto Stalin, y bien fuerte, tiene que ver con que de alguna manera el gobierno argentino está generando una dependencia violenta de toda la sociedad del Estado. Porque hoy vos tenés gente que trabaja en el Estado, 4.300.000 personas en el Estado nacional, provincial y municipal. Hace menos de 20 años atrás era la mitad. Y la pregunta es, ¿creció tanto el Estado para tener que contratar el doble de gente? La respuesta es no. Pero necesitamos poner militantes, porque si no, ¿cómo hago? Militantes. O sea, el Estado le paga a los militantes de cada uno de los partidos que fue gobernando. Esto no tiene que ver con el peronismo. Macri hizo lo mismo. Cuando uno analiza esa gente que depende de un sueldo del Estado, la cuarentena puede durar toda la vida. Primero porque muchos nunca fueron a trabajar y cobran. Y los que fueron a trabajar se quedan en su casa hoy y cobran.
Esa gente no tiene ningún problema. Pasaron a ser la clase media, porque además, como no salen, no gasta, le sobra más plata. A ese habría que cobrarle impuestos, no al otro, al que genera riqueza. El otro grupo tiene que ver con los planes sociales. 7.800.000 personas se anotaron para recibir los 10.000 pesos. Y hoy salió en La Nación una chica que usó los 10.000 pesos, compró fruta y verdura y puso una verdulería en la puerta de la casa. Es genial. Yo estaba haciendo un video, que todavía no lo terminamos, con mis hijos, que habla sobre el emprendedorismo y sobre el socialismo. Y el emprendedorismo es eso, es agarrar algo de dinero, compras un bien, lo vendés, te sobra plata, renovás, te sobra un poco, con eso compras comida o lo que quieras. Pero esa gente que depende de planes sociales y cada vez es más, mi pregunta, y es una reflexión, Mike, que comparto con vos y con la gente que nos está escuchando, ¿dentro de 3 meses le van a poder cortar esa ayuda social? Imposible. No, no, no. Ahí viene el tercer grupo. Empresarios pymes, comerciantes, empleados de comerciantes y de empresarios pymes, que en algún momento van a depender o que le carguen la tarjeta de crédito, como ya hay algunos programas para cargar 150.000 de tarjeta de crédito, o que le den un préstamo subsidiado, o que le bajen algún impuesto eventualmente, cosa que dudo, porque el gobierno peronista lo último que tiene es bajar impuestos, es como si fuera una mala palabra, Como pero de no alguna emitir, manera, como no emitir, exactamente. Pero en algún momento, yo, si dependo del Estado, no me voy a poner a oponerme al Estado. No, Fernández está haciendo las cosas mal, es una porquería. No, flaco, me dice, pará que vos dependés del Estado, no te tires contra el gobierno porque si no, no te ayuda. Y después viene el cuarto lugar, que son los miserables, según el gobierno, que son los empresarios un poco más grandes, a los que de alguna manera el gobierno ya les dio una línea. Le dije, mira, yo voy a preservar la producción nacional, me voy a oponer a la apertura económica, voy a cerrar el mercado para que vos puedas consumir lo que otros fabrican y vos puedas fabricar algo malo y caro. Porque como no va a venir nadie del exterior, vos podés seguir fabricando la porquería que fabricás caro y la gente la va a tener que comprar. Esa gente, los empresarios miserables, que siempre son los mismos, pero de cualquier manera, ayer hablaba con Diego Aguilar en un vivo y me dijo una cosa brillante. Cuando el gobierno le tira un Roca, lo que está diciéndole es, quiero negociar. Cuando el gobierno le tira a un Mercado Libre, lo que dice es, che, quiero negociar. De los 4, vos tenés los empleados del sector público, ¿le van a tirar contra el gobierno? Negativo. Los que dependen de un plan social, ¿le van a tirar contra el gobierno? Negativo. Los empleados, comerciantes y empresarios pymes, ¿le van a tirar contra el gobierno cuando dependen del gobierno? Negativo. ¿Quién queda? Nosotros, los autónomos, los profesionales independientes, los que de alguna manera nos vamos a ir arreglando, porque siempre nos arreglamos. Porque en Argentina, el que tiene la voluntad de ser autónomo y se quiere guiar por su propio sacrificio, es como si pusieran en esta mano, ¿viste esas cadenas con una bola de una roca? sí, sí, sí. Y te dicen, Para los bueno, precios, esto es el peso, claro, exactamente. El peso del Estado lo tenés en esta mano. Sí, y en esta mano te voy a poner el peso tributario. Y te voy a atar acá al cuello otra que sea el problema de la legislación y la burocracia administrativa. Y cuando estás ya que no aguantás más, te digo, corre que vienen los chinos que te van a pasar por arriba. Dices, ¿cómo hago? Estoy con 3 pesos encima, 2 en la mano y tengo 1 en la espalda. Bueno, arreglate. Y si vos querés, yo te ayudo. Entonces, la situación es muy complicada y agrego un dato más y paro con este análisis en este caso. La pregunta que me hace ruido y que es la que le digo a todos los socialistas, peronistas, populistas, es ¿de dónde van a sacar la plata para pagar esta fiesta? Y fiesta es despectiva, porque la ayuda social, los empleados públicos, de bajar el gasto, nada. Entonces, ¿cuál es la estrategia de este gobierno? Che, acreedores, por tercera vez en 20 años, le voy a hacer un pito catalán. Con lo cual, vamos a saber cuándo alguien va a querer comprar un título de la deuda pública argentina. Y en ese contexto, me va a sobrar plata porque no le voy a pagar a nadie. Entonces voy a agarrar esa plata. Y ya le vine avisando, chicos, mirá que hasta el 2023 no tengo plata para pagarle a nadie. Si el gobierno es reelecto, vas a negociar conmigo, le dice Fernández. Y si no es reelecto, el problema es del otro. ¿Quién es el otro? No sé, pero no importa. El problema pasa a ser del otro. En esa realidad,
¿Qué es lo que ocurre? La gente va a decir, no, bueno, entonces espero hasta el 2023. No, la gente que tenga títulos con la ley americana va a entrar con un juicio, porque antes del 2023 cobra. Y el gobierno lo que está tratando de hacer es ganar tiempo. Ahora, somos muy improvisados. O sea, ¿cuál es el proyecto económico del partido gobernante de este momento? No lo tiene. El único proyecto es no pago la deuda. Y el resto, y después veo, emito contra nada, no puedo emitir títulos públicos porque nadie me los compra, no puedo aumentar la parte tributaria y no me hablen de bajar el gasto porque para mí eso es ideológico. No voy a bajar el gasto. Entonces la situación en la película argentina del COVID-19, yo veo un final muy complicado. En Brasil, el problema lo tenés que en el corto plazo. Seguramente va a estar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque vos ves que el número de fallecidos aumenta, porque ves que el número de infectados aumenta, pero cuando vos decís, nos vamos a infectar todos en el 70%, el tipo que no tiene para comer sale igual. Tal cual, tal cual. Vos muy bien lo analizás, Gustavo. Y hay muchas cosas que a mí me preocupan. Me preocupa, como mencionaste, el presidente que llama miserables a los empresarios, ¿no? Y no especifica bien a quién la apunta, cuando él en su vida invirtió, en su vida arriesgó, en su vida creó capital y dio empleo, ¿no? Que eso mismo lo criticó también el periodista Jaime Bailey, que es un Sí. excelente periodista peruano en su programa de Estados Unidos, o también hoy que escuchaba al jefe de gabinete Santiago Cafiero diciendo que, bueno, si la gente se cuida, vamos a volver al asado, casi riéndose, ¿no? O el mismo presidente, cuando en el último anuncio mostraba las cifras aterradoras para, digamos, justamente darle miedo a la gente de Estados Unidos y de Brasil, y alimentando siempre ese falso dilema de salud o economía, cuando todos sabemos que la economía es salud, porque la salud pública, sin una economía que la pueda sustentar, no se mantiene. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y también, riéndose después, eso me parece totalmente inaceptable, pero hoy justamente el JP Morgan, que es una consultora económica, anunció que, por ejemplo, en Brasil iba a haber una caída de la proyección del PBI, ¿no? En este 2020 del 7%. Entonces, ¿qué podemos esperar de Argentina? Y también otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es la responsabilidad de los gobernadores en Brasil, ¿no? Analizando también, ¿qué son opositores? Por ejemplo, vos vivís en Sao Paulo actualmente. San Pablo. Bueno, por lo que tengo entendido, el gobernador de Sao Paulo es João Doria, que es opositor a Bolsonaro, y se opuso al protocolo de hidroxicloroquina, lo digo bien, que había, digamos, propulsado o aconsejado a Bolsonaro. ¿Cuánto crees que, digamos, influyó que no le haya hecho caso en la gran cantidad de muertos que tuvo Sao Paulo o, por ejemplo, también Río de Janeiro? Mira, yo te digo dos cosas en función de lo que comentaste. La primera, estimo que este no es un momento para pelearse con nadie. Yo creo que lo tendríamos que tratar de buscar son puntos en común. Nosotros los que estamos componiendo Unidos Argentina, lo que buscamos es eso. O sea, no tiene sentido hoy salir a pegarle al presidente, sí señalar lo que entendemos que está mal con propuestas, siempre con propuestas. Entonces, cuando alguien te dice, sí, mira, después si se quedan en su casa van a poder comer asado, y ya yo le diría, está bien, pero decime que como hoy, no cuando salga. Porque en algún momento la gente va a tener que salir y nos dejan salir, me incluyo porque soy argentino y porque mi corazón está en Argentina, decir, podemos salir de recreo una hora, sacamos los nenes a pasear, sacamos los perros a hacer pis y volvemos a casa. Eso es un permiso que te está dando el gobierno que me parece terrible. Yo creo que cada uno debería tener la responsabilidad de cuidarse, de cuidar al otro, obviamente, pero no tener la protección o no sé si digo protección, pero no es protección, de que el Estado te diga, vos sí podés salir, vos no podés salir a través de una aplicación que te va siguiendo por todos lados, donde vas con micrófono abierto y cámara abierta. Medio raro. Pero lo que está haciendo la política, en definitiva, es equivocarse todos los políticos. Fíjate vos que Doria llega a la gobernación de San Pablo por aliarse con Bolsonaro. Si no hubiera aliado con Bolsonaro, no hubiera llegado a la gobernación. Y ahora que ya estoy en el gobierno, como tengo el interés de candidatarme a presidente en el 2022, me peleo con Bolsonaro, al cual aprovecho que su principal opositor se llama Jair Mesías Bolsonaro, porque habla y habla al pedito. Todo lo que está diciendo
sale y le dice que la gente tiene que ir a un asado, provocó que hoy iba a ser ayer iba a ser un asado de 30 personas, desnecesario. Pero ese es Bolsonaro, entonces no tenés mucho para hacer. Ahora, ¿cómo es lo que se debería pensar en función de lo que va a ser el impacto del COVID y cómo juega la libertad en este tema del COVID, como vos mencionás en tu título? La primera cuestión tiene que ver con que el gobierno, y esto es algo que no es inherente solamente a Argentina, y de nuevo, no estoy haciendo una crítica al gobierno porque hay un montón de gobiernos que están pensando igual, pero me parece que si vos atacás lo urgente, descuidando lo importante, vas a resolver el problema de que no se muera nadie hoy, pero se va a morir mañana. Hay un estudio muy interesante de Estados Unidos que menciona que por cada caída de un punto en el Producto Bruto Interno hay riesgo de 10.000 personas que van a morir. Y es simplemente agarrar una situación muy simple. Es entrar en Google y poner gente que se murió por la depresión de 1929. Suicidios también, contando los suicidios. Exactamente. Y ahí decís, bueno, Brasil, según el JP Morgan, va a caer 7 puntos. Es probable que caiga el 7. La información que nosotros manejamos es un 3.76 que puede ir, dependiendo de cuánto esto dure, cayendo más. Pero, ¿sabes cuánto cae la economía argentina? Para tener una idea, decir, no, mirá, voy a hacer una proyección de cuánto, es fácil. Agarrá la cantidad de semanas y andá sacándole 1% por semana. Agarrá 1%, llega una semana, 1%. 2 semanas, 2%. 3 semanas, 3%. 20 semanas, 20%. Y de nuevo, no es lo mismo cuando vos tenés salud económica en tu macro que un problema de enfermedad en la macro. Y ahí hago de nuevo las comparaciones. Brasil es un buceador o un buzo que venía subiendo hacia la superficie buscando el superávit de la balanza fiscal, lo que recauda contra lo que gasta. Tenía inflación del menos del 4%, tasa de interés 3.75%, una libertad de cambio, porque acá no hay cepo, querés comprar dólares, comprás. El dólar aumentó 40%, pero aumentó para todo 40%, no tenés 500 dólares, son dólar 1, dólar 2, dólar cepo, dólar solidario, dólar no sé cuánto. No, es dólar, punto. Y el otro es el turista, que tiene un spread mayor, pero es el mismo valor del dólar. Después tenés reservas internacionales, 350.000 millones de reservas internacionales. Brasil no emite moneda. Tenés oferta de dólares, superávit en la balanza comercial. En el mes de abril, en el medio de la pandemia, el superávit de la balanza comercial de Brasil fue de 6.000 millones de dólares. Fue el mayor en los últimos no sé cuántos años. Tenés inversiones directas del exterior, que son productivas, dólares que llegan a Brasil para invertir en algo. ¿Por qué? Porque hizo reforma tributaria, hizo reforma laboral, está en la reforma tributaria, hizo la reforma de la previdencia, colocó techo del gasto público. Y decís, ok, en ese contexto tenés 48.000 millones de dólares de superávit comercial, 70.000 millones de dólares de inversiones directas del exterior, eso es oferta de dólares, con lo cual no tengo que colocar cepo ni nada, y en el medio de todo eso le pusieron, hay un crecimiento previsto para este año de 2.3% del PBI. COVID, toma, aguantate el COVID, le dijeron, buzo, aguantate el COVID, y el buzo empezó a hundirse, porque el peso del COVID es muy grande para toda esa economía que estaba tratando de subir. ¿Cuál es la realidad argentina? El buzo estaba para abajo. El buzo tenía una tasa de inflación del 56% al año, una tasa de interés del 70%, que ahora el gobierno milagrosamente colocó en el 20%. Con lo cual, cuando vos tenés plata, te dan el 20%, pero la inflación es el 56%, con lo cual vos perdés plata al colocar un plazo fijo. ¿Qué es lo que todo el mundo que nos está escuchando va a hacer si pierde plata? La gasta. El criterio de la empresa, del gobierno era, no, van a invertir. ¿En qué van a invertir? Si vos no podés echar a la gente porque te sale el doble, porque hay industria del juicio, porque la carga tributaria es enorme, alguno que tenga un manguito se lo va a llevar afuera o va a comprar dólares, por eso el dólar se disparó, porque no hay demanda. En el contexto que el desempleo estaba bajando, o sea, el empleo estaba bajando, el desempleo estaba subiendo en su índice, con una caída de la actividad económica prevista para este año antes del COVID de 1,5 puntos, vino alguien y le dijo, toma, ¡paf! COVID. El buzo argentino, que ya estaba para abajo, ¿sabes a qué velocidad va para abajo? Violenta. ¿Y el gobierno qué hace? Sigue tirando guita para que la gente dependa del gobierno.
Entonces es un tema peligroso porque cuando uno visualiza, si yo le pregunto a la gente que nos está escuchando y vos representás a esa gente, Mike, y yo te digo, decime en qué país estás pensando. ¿Qué país estás pensando? Porque yo te dé indicadores. Alta inflación, corrupción política, congelamiento de precios, intervención del Estado, cepo cambiario. ¿En qué país pensás? Tranquilamente podría pensar en Venezuela. Perfecto. Es Argentina también. El contexto es el mismo. ¿Y cuál fue el motivo que lleva a la revolución de Chávez? La justicia social, equilibrar la cuestión social. En Venezuela tenían la producción del petróleo. Claro, y cayó Venezuela muy de golpe con es el el país, precio del barril. Claro, ahí está, exactamente. El precio del barril, cuando estaba arriba de $90, Venezuela era potencia. Tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Cayó de $90, se acabó el modelo socialista bolivariano, porque no tienen plata. El análisis que hago es, ¿Argentina qué produce? Porque Venezuela producía petróleo. ¿Argentina qué produce? Petróleo con mm, YPF que vale 1.500 millones y la pagamos 10.000 millones con una genialidad del gobernador Axel Kicillof. No, ¿qué vamos a vender? Aviones, vuelos, los vuelos especiales a China que nos mandan respiradores que no sirven y testes que no andan. No, no hay nada. Entonces, ¿cómo financiás eso que Venezuela financiaba con la producción de petróleo? Tenés que financiar a través o de nacionalización de depósitos, que espero no llegue, o la otra situación que es estatizo algunas empresas en función de la emergencia sanitaria y del COVID-19, pero es justo lo que yo quería, o voy contra el campo, que es mi enemigo, además de los miserables tengo el campo, lo dijo Grabois, lo dijo Leandro Santoro en la legislatura, hay que hacer una democracia comunitaria, los que tienen más tienen que pagar más, el discurso populista de siempre. Y es preocupante, porque yo sigo sin ver cuál es el ajuste del Estado. No hay ningún ajuste del Estado. Entonces es algo que nosotros, que defendemos las ideas del liberalismo, debemos ir acompañando con mucho criterio, con mucha crítica, con una crítica saludable, con propuestas, pero sin dejar de mirar lo que se está haciendo porque puede ser un camino muy peligroso. sin duda, pero es como en la otra oportunidad tuve, digamos, hablé también con Agustín Echevarre, con Miguel Boyano, y les preguntaba, ¿no? ¿Cuántas personas consideraban que fueron a la marcha para bajar el gasto público el año pasado aquí en el Congreso Nacional, que fue más o menos por marzo, el 19 de marzo? Y ellos me contestaron, ¿no? Casi tragicómicamente, riéndose que 300, 500 personas. Yo estaba ahí en esa marcha. Entonces, qué cambio cultural que hay que hacer, ¿no? Lo que nos queda, lo que nos resta, porque si 300 personas o 500 solamente de los 40, bueno, de la gran cantidad de habitantes que tenemos en nuestro país se dieron cuenta que el problema está ahí, entonces hay una falla en el diagnóstico, porque si vos no detectás el diagnóstico no vas a poder solucionar el problema. Y también me gustaría preguntarte, ¿no? Entre otra pregunta, en otra consulta, ¿quién considerás que queda más golpeado? Entonces, vos hablabas también de que Bolsonaro estaba llegando a un superávit comercial, que lo tenía, que la gente cree en el real, que el precio del dólar, por lo que pude chequear, del 2013 al 2018 no varió, en 3,96 estuvo prácticamente. Desde el Eh, 2002. un, desde el 2002 hasta el 2018, cosa impensada acá, hoy también hacía esa comparación, en Argentina valía un peso, un dólar, y hoy lo tenemos en 120 el blue. Entonces, con los crímenes que estaban bajando, la verdad que yo apoyaba la gestión de Bolsonaro, por lo menos en el primer año, y comparándola con la gestión de Alberto Fernández, que se encontró con una economía destruida, pero no solo por las impericias de Macri, ya que 12 años de kirchnerismo no nos salieron gratis tampoco, teniendo en cuenta el riesgo inminente de default, el dólar a 120 que mencioné. ¿Quién está más golpeado? Por ejemplo, y ahí ya termino la pregunta, la consultora Paraná Pesquisas, que es una prestigiosa consultora, vos me lo podrás decir mucho mejor, daba ganador a Bolsonaro en una posible reelección o intento de reelección en el 2022, ¿no? En el 22. 2022. Falta En el mucho, 2022 Mike. lo Yo daba creo que falta mucho, falta mucho. Es lo mismo que decir, tal cual. y Fernández va a ser reelecto en el 2023, falta mucho. Hay una cuestión que es importante. La economía, Brasil a través de su ministro Paulo Guedes, liberal
hasta el pescuezo, está haciendo las cosas bien, a mi modo de ver, que obviamente tengo la subjetividad de ser un liberal. Entonces, cuando vos decís, ok, necesito plata, ¿qué fue lo que hizo en comunión con el Senado y en comunión con la Cámara de Diputados? Necesitamos 20.000 millones de dólares para ayudar a las provincias y a los municipios por el COVID-19. Ok, yo no voy a emitir, dijo. Solo podría emitir si el desempleo aumenta drásticamente, si la inflación cae a cero y si la tasa de interés está muy próxima de cero. Y si imprimo, emito moneda, voy a cambiar esa moneda contra títulos de la deuda interna, pública. Entonces, suelto, circulante, me hago de títulos, cancelo deuda. Y de esa manera no genero un problema inflacionario. Cuando hay necesidad de buscar plata, Guedes le dijo, necesitan 20.000 millones de dólares, no se preocupen, yo se los voy a conseguir. ¿Cómo consiguió los 20 millones? Consiguió 23.200 millones de dólares. Congeló todos los sueldos públicos hasta el 2021, diciembre del 2021. Entonces, vos le estás pidiendo un sacrificio a la gente que está en su casa, que se le bajó la demanda, que no puede trabajar, le dice, pero el empleado público también está haciendo un sacrificio. Y le dijo, no me vengan a pedir plata si no hacen un sacrificio todos. Yo también, soy ministro. Yo también me voy a congelar el sueldo. Y lo mejor hubiera sido inclusive que se lo bajen. La primera propuesta era reducir. ¿Y quién proponía reducir el sueldo de los empleados públicos? El presidente de la Cámara de Diputados. Y dijo, aumentar el gasto, no. Aumentar tributos, no. Yo quiero eso. Desde lo más profundo de mi corazón quiero eso. Pero ideológicamente el gobierno de Fernández no maneja esa visión. Y está bien. Ahora, fíjate vos una cosa, recién alguien mencionaba ahí cuáles serían las propuestas. Si vos me permitís, Mike, yo quiero hacer algunas propuestas, cortitas Obviamente, sí, y sí, muy sí, rápidas. adelante. Porque creo que la mejor forma es decir, estamos difíciles, está pasando mal, algunas propuestas. Otro de los trabajos que estamos preparando en un video se llama Planes, Proyecto y Pobreza, donde vos pones planes más proyecto menos pobreza. Planes sin proyecto igual a más pobreza. Es simple, la cuenta y la ecuación es fácil. Entonces hoy vos tenés un montón de gente que depende de planes sociales. ¿Qué es lo que haría yo? Y es la propuesta, que la adelanto a quienes nos está escuchando. Hay 3 propuestas en función de planes sociales. La primera, gente que no tiene estudio, porque no pudo estudiar, porque no tuvo oportunidad, porque la sociedad fue mala, por lo que vos quieras. La tarjeta alimentaria se le mantiene y se le da el plan social al colegio. Y si él va al colegio, primaria, secundaria, lo que necesite estudiar, recibe el plan social a fin de mes. Ah, dice, pero ahora no puedo ir al colegio. No hay problema. Che, pero ¿cómo hace aulas a distancia si la persona no tiene forma? Hay un montón de computadoras que el gobierno puede darle. Y ojo, voy a parecer keynesiano en este momento. El gobierno puede aumentar el gasto para ese motivo, por el cual, porque va a aumentarlo por un periodo de tiempo y después cae drásticamente. Entonces, es como si vos invertís en energía solar para pagar menos energía tradicional. Al principio invertís, pero después va bajando, Bueno, con lo que te sobra pagás lo que vos invertiste y después no pagás más nada, con lo cual está bueno. La otra que puede ser, que es otra posibilidad, es decirle, ok, yo te doy la tarjeta alimentaria porque vos tenés que comer, estoy de acuerdo, no puede haber argentinos que sufran hambre, perfecto, pero en vez de darte el plan, te voy a dar, como hizo esa chica de Salta, te voy a dar productos de verdulería, te voy a dar insumos para que puedas hacer huertas comunitarias, te voy a dar para que vos puedas hacer jardinería, para que sepas cortar el pelo y cortes el pelo en tu comunidad con todo el aislamiento social, todo, no estoy entrando en ese mérito tampoco. Te puedo dar para que vos cuides gente grande, porque tenemos un problema de un montón de gente grande que en las comunidades carenciadas hay de sobra y que hoy no están organizados. Entonces, yo le doy la oportunidad en 2 mejoras, que la persona, aquel que tenía el estudio, tenga la posibilidad de ser emprendedor, muy chiquitito, pero reactivo con esa compra del Estado a aquellos productores de fruta, de verduras que hoy no tienen a quién venderle, reactivo para las producciones de las pymes que hacen insumos para, por ejemplo, jardinería, puedo reactivar para aquellas personas que tienen que arreglar un auto, no sé, eso será una segunda parte, pero es una propuesta. La tercera propuesta tiene que ver con que en lugar de pagarle a la persona el plan, mantengo la tarjeta alimentaria, en vez de pagarle a la persona el plan, le doy la plata a una empresa pyme. Y le digo, vos
vas a ir a trabajar a esta empresa. No va a pagar la empresa cargas sociales, hoy el que recibe un plan no paga cargas sociales, pero vas a tener que prestar un servicio para esta compañía. Y la empresa lo prepara a esa persona para cuando la economía se normalice, pueda estar apto para trabajar. No te exagero mucho, en un año cortamos la cantidad de valores de planes a la mitad, por lo menos. El punto es que durante los últimos años, todas las ideologías intentaron, entre comillas, combatir la pobreza y lo único que hicieron fue fabricar más pobres. Y eso tiene que ver porque si yo te doy un plan, es como tu papá o mi hijo o mi hija, que voy y le doy plata todos los meses. Y un día me dice, papá, quiero ir a tal lugar a bailar. No, a ese lugar no vas. No, yo voy igual. Bueno, anda, no te doy la plata para que vos tengas por mes. Ah, bueno, entonces no puedo ir. Genera una dependencia. Es un chantaje electoral y económico que tenemos que bajar. Y si el día de mañana esa persona, soy gobierno y no me vota, él tiene que tener la libertad de votar a quien quiera, pero no puedo generar una dependencia electoral donde yo te doy plata para que vos me votes. No puede ser. Entonces, ahí hay 3 propuestas para bajar, por ejemplo, la pobreza, en lugar de generar más pobres. Tal cual. Es dejar de buscar secuaces y aprovecharse obviamente de los votantes, ¿no? Pero esto, lo que vos proponés claramente, no es algo nuevo, es algo que se inventó en muchos países para salir adelante. Me hiciste acordar mucho a una frase del gran presidente, que yo le tengo una gran admiración, Ronald Reagan, que decía que el mejor plan social es un empleo. Y cuánto puede llegar a dignificar, ¿no? Un empleo para esas personas y demostrarle que con esfuerzo, con trabajo, con constancia, pueden llegar a lograr grandes cosas. Pero en cambio después tenés a ciertas legisladoras que le dicen a sus seguidores que si sos pobre tenés solamente 3 opciones, ¿no? La de salir de caño, tenés la posibilidad de vender droga o tenés la posibilidad de salir a llevar un carro con el esfuerzo que llevaría. Y entonces hay un tema de mentalidad, ¿no? En este país que claramente hay que corregir cuanto antes si no se quiere terminar en una decadencia absoluta. Y Pero ahí entonces, sabés en lo que cuanto a eso, pasa, el sí, sistema, Mike, está mal, el sistema político está mal, porque hoy en el Congreso entran por una lista. Esta chica Ofelia, lo único que tiene, con todo respeto se lo digo, lo único que hizo en meritorio, y meritorio es en el desmérito de haber hecho, porque no tiene ningún mérito, fue ocupar un colegio, nada más. Entonces, pero ¿cómo haces para que esa persona no entre? Si está primero o segunda en la lista. Entra igual, porque tenemos un sistema de mierda que es una lista sábana, que nos colocan 5 tipos que organizan la lista diciendo, che, ¿a quién metemos acá? Vos tenés plata, vas a aportar a la campaña, así, ¿qué cargo querés? Quinto, bueno, métete quinto, Mike va quinto, ok. Y acá y tenés el número 20, una eminencia de la medicina que nunca va a entrar y que lo meten para ocupar espacio. Y esa es una diferencia, y permitime pasar el chivo de Unidos, sí, sí, que sí, nosotros obvio. tenemos con la intención de cambiar la política argentina, que es que la gente elija sus candidatos. Hoy hicimos una reunión estratégica, donde estaba Agustín Echevarne, Miguel Boyano, Fausto Espotorno, Gustavo Lázari, Gonzalo Blauzón, Pablo Torres, estaba Marcos Holding Nielsen y yo, y me estoy olvidando de algún otro. En ese contexto, ¿qué es lo que resolvimos? No ahora, sino cuando creamos el partido. ¿Alguno de nosotros quiere ser candidato? Sí, yo quiero ser candidato. Ahí Lacha, Gustavo Laza dice, yo también. Bueno, vamos a ir a una interna, pero entre gente de bien. Y si Gustavo es elegido, yo lo voy a apoyar porque lo que me interesa es que la propuesta llegue al Congreso, no yo llegar al Congreso. Si tengo la honra de representar a parte de la sociedad argentina, lo voy a hacer con mucha dignidad y mucha ética. Pero si no soy yo y es otro de los que estamos en el grupo, estamos bien representados. Entonces, el contexto de una política nueva tiene que ser con que en el Congreso no puede haber foros privilegiados. Para no ir en cana van al Congreso y meten una lista donde seguro entran para no ir en cana. No, tiene que tener ficha limpia. Una persona que tiene sentencia en segunda instancia, que hoy todavía no hay, pero dentro de unos años va a haber, no puede representar a la sociedad, porque la sociedad no es mayoritariamente corrupta. Pero esa persona tiene el nidito armado, tal, ¿cómo te llamas? Es un portador de apellido y entran un montón de incompetentes que en el servicio privado no los contrataríamos, y lo digo con conocimiento de causa, pero ni que el gobierno nos pague el sueldo de los tipos, no sirven ni para ocupar un lugar. Entonces, la política está llena de gente, cuando uno hace el análisis de quién complica más, un país o una empresa,
y es un ejercicio que comparto con la gente, tenés 4 tipos de personas. El inteligente vago, pensá vos, Mike, y vos decime cuál es. Inteligente vago, el inteligente activo, el burro vago y el burro activo. ¿Cuál es el que más daña a una sociedad y a una empresa? Te lo digo de nuevo. El inteligente Sí, sí, vago, el sí. inteligente activo, el burro vago y el burro activo. Yo diría que el burro activo y también el inteligente vago, por no, digamos, aprovechar su capacidad, pero Pero estoy entre esos dos. el inteligente vago, nunca te vas a dar cuenta que no está haciendo nada porque es inteligente. Él te va a mostrar como que hace, Claro. pero no hace. El burro activo es el peor de todo, porque el tipo no entiende nada, pero dice, yo tengo que mostrar que estoy acá para algo. Y sale haciendo una macana atrás de la otra. El Congreso está lleno de eso. Gastaron millones y no servía ni para votar, ni para poner una cámara en funcionamiento, para hacer la elección virtual y la votación virtual. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad histórica, aquellos que pensamos diferente. Tenemos una oportunidad histórica de ir cambiando las cosas sin apuro y con estrategia. La estrategia de Unidos es que todos los que pensamos diferentes, no importa quiénes, y no importa si esa persona me saca el lugar a mí, no importa, que venga. Y si viene José Luis Esper, bienvenido. Y si viene Kachanowski, bienvenido. Y si viene Luz Rosales, bienvenido. Los que quieran, Lo Pérfido, López Murphy, todos los que quieran. Pero tenemos que ir todos juntos, con una estrategia liberal para que en el 2021 tengamos 2 diputados, 3 diputados. Con 2 o 3 diputados ya tenemos en Cava 6 o 9 legisladores. Los vamos a llenar de propuestas, llenar de propuestas. Y cuando el Congreso, con toda esta sátrapa de gente que no sirve para nada, aunque algunos sirve, diga, no, no voto, no te doy quórum, lo que sea, le vamos a decir a todo el mundo, mira, esto serviría para tal cosa, pero estos señores no lo quieren votar. Y hoy las redes tienen una poderosísima herramienta. Entonces, en el 2023, va a decir, ¿pero ustedes van a ir de candidato a presidente? Probablemente no, no lo sabemos, la gente nos va a decir y la situación nos va a decir, porque si Argentina se cae a pedazos, bueno, puede haber una opción para decir, mirá, estamos acá, pero el objetivo no es ese. El objetivo es sumando porcentaje de gente que entienda que no es por el hecho de ser liberal, no somos la basura de la política tradicional, pon el nombre que quieras. Y a partir de ese momento, bueno, tendremos más diputados, más senadores, ahí vamos a tener seguramente en el 2023 alguna gestión ejecutiva en alguna ciudad o en alguna provincia, y vamos a mostrarle en la práctica cómo se administra el dinero público. Y cuando empiecen a ver que esa provincia o esa ciudad tiene superávit fiscal, invierte en educación, invierte en salud, una propuesta más de salud. ¿Cómo hacemos para que la salud funcione bien? Hacemos una ley donde todo el mundo que dependa de un sueldo del Estado tenga que ir al hospital público. Y vas a ver cómo aparece la guita para ponerle al hospital público infraestructura, médico, porque cuando se le muera el primer hijo a cualquier diputado, decir, che, esto está complicado, vamos a meter plata. Entonces, no es complicado el hecho de la propuesta, va a ser complicada la aprobación. Y para eso tenemos que mostrar que estamos hablando en serio, que tenemos ideas buenas, que somos éticos, que no hacemos chicana, y eso nos puede costar caro, pero no importa, y que no abandonamos nuestros valores. Y en el 2023 seremos más, y en el 2025 seremos más, y en el 2027 te aseguro a quien nos está escuchando que el presidente va a ser liberal. Y ojalá sea yo. ¿Vos sabés que Sí, ojalá. Sabes que me das mucha esperanza a mí y seguramente a muchas de las 250 personas que nos están escuchando. Y también te quería hacer esa pregunta final, ¿no? Porque, bueno, en mi caso particular, tengo 21 años, soy muy joven, pero no te podría contar las veces que me replanteé irme del país, ¿no? Y digo, bueno, pero la familia, las cosas que lo atan a uno y hace, y bastante, y como que tira de alguna manera, se podría decir. ¿Vos qué le dirías a toda esa gente que te está escuchando, que considera o consideró en algún momento mudarse de este país para buscar un futuro mejor? ¿Vos decís que todavía aún estamos a tiempo? No tengo ninguna duda. Y te lo digo con algunas frases. Los ausentes nunca van a tener razón. Si criticamos desde afuera y a veces te dicen, no, ¿sabés lo que habría que hacer? No, flaco, vení, hacelo conmigo. Y decime lo que hay que hacer y yo te acompaño a hacerlo juntos. Pero no me digas, habría que hacer. Che, ¿sabés qué habría que hacer? Habría que cortar el pasto. Cortalo. Habría que achicar el Estado.
achicalo. Ah, pero yo no puedo. Ayúdanos a entrar en el Congreso que nosotros vamos a hacerlo. Y sé la voz junto con nosotros de eso. Y es batalla cultural. Es contarle a los chicos jóvenes como vos que la salida no es Ezeiza. La salida es la batalla cultural. Y cuando dice, che, pero el socialismo es buenísimo. Tenés razón. Uno de los videos que estamos haciendo, eso de emprender con el tema del socialismo, tiene que ver con un ejemplo, donde mi hijo, que es actor, además, va a participar conmigo, y dice, papá, ¿qué es emprender? Bueno, emprender es una forma de ser capitalista, de ser liberal, donde el esfuerzo individual tuyo, respetando la libertad de los otros, te genera una vida mejor. ¿Y cómo haces eso? Por ejemplo, yo te voy a prestar plata para que vos compres los insumos para hacer una torta. Los insumos tienen un costo de 100. La torta la vas a vender a 150, te sobra 50. Vas a hacer otra torta más, con lo cual yo te voy a dar para que vos tengas 2 tortas. Con esas 2 tortas vas a tener plata para una tercera. Vas a vender la tercera, te va a empezar a sobrar un poco de dinero, vas a darte cuenta que cuanto más vendés, más ganas, vas a llamar a un amigo, el amigo te ayuda a vender, otro amigo te ayuda a fabricar más tortas, en algún momento van a hacer más, compran una máquina, alquilan un lugar y el negocio empieza a trabajar, empieza a crecer y ustedes empiezan a cada vez contratar más gente y a ganar más dinero. Y en el medio de todo eso, devolviste el dinero que alguien te prestó. Se va. Ahí viene y me dicen que el socialismo es mucho mejor que emprender. Digo, bueno, ¿qué te parece si yo te doy $100 para que vos cortes el pasto del jardín? Y él va a decir, buenísimo. Ahí él va a cortar el pasto del jardín, vuelve con el pasto cortado y me dice, papá, terminé. Y le doy $30. Y me dice, no, pero era 100. Claro, lo que pasa es que yo como Estado lo que hice fue agarrar plata de tu esfuerzo y se la voy a dar a un montón de gente que no quiere o no puede trabajar. No, dice, pero eso es injusto, pero eso es el socialismo. Lo que pasa es que depende de qué lado estás. Si vos sos el que labura, es injusto, porque te está sacando guita. Ahora, si el tipo está durmiendo, es bárbaro, porque hay otro tonto que está laburando mientras yo me llevo la guita. Bueno, eso es lo que hay que cortar. Y eso se llama batalla cultural. Y eso es lo Tal que cual. ustedes, jóvenes, tienen que hacer. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y ayudarnos, y nosotros a ustedes. Y por eso estamos acá. Y Mike, y aquellos que nos están escuchando, no tienen que irse del país. Yo me fui del país hace 33 años, voy todos los meses, menos ahora, por supuesto, pero mi objetivo, mi deseo, es que los últimos años de mi vida pueda pasarlo en Argentina. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener un país mejor, más digno, que sea más fácil vivir. Y ahí tengo 2 formas. O te pido a vos que estás ahí que lo arregles, y cuando vos lo arreglas yo voy, o yo junto con vos me pongo a trabajar para arreglarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, mientras hay un montón de gente que a lo mejor nos está mirando diciendo, yo me quiero ir de Argentina, sepan que hay un argentino en Brasil que quiere ir a Argentina a arreglar el país.